Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a La Ratica de Skinner. Venimos con episodio nuevo y me acompaña Antonio Chamu. Chamu. Hola, ¿cómo está, Susurro? Quiero saludar a todos nuestros oyentes y todas las personas que nos ven, deseándoles el bien, y también quiero saludar a nuestro querido colaborador y estrella y controlador, Federico Lan. Federico. Suena como si fuera el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Sí, no, pero estamos muy bien. Nos está yendo muy bien con el podcast, de verdad. Agradecerles a todos los que nos dejan los comentarios por ahí. Hoy venimos con un caso que es un clásico de la investigación, ¿verdad, Chamo? Es uno de los grandes clásicos que cuando uno es estudiante de psicología ve en los primeros años. Esto por su impacto y es muy interesante. De una u otra forma lo hemos oído y hemos cuestionado esto, y que es importante traerlo a cuenta. Hablamos del experimento de Milgram. El experimento de Milgram, el psicólogo Stanley Milgram, cuando era joven, presenció los juicios de Nuremberg. Cuando vio los juicios de Nuremberg, muchos de los acusados, los juicios de Nuremberg, vamos a recordar rápidamente, fueron los juicios que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y que fueron entre octubre de 1945 a 1946, más o menos un año, que se juzgaron a todos los líderes nazis. Muchos de estos líderes, en su defensa, decían que ellos simplemente seguían órdenes. En ese momento histórico, durante el juicio, como nunca se había hecho un juicio sobre crímenes de la humanidad, de hecho el término crímenes para la humanidad o crímenes contra la humanidad fueron creados, ese término, para específicamente esos juicios. Muchos de ellos decían de que ellos simplemente seguían órdenes. Seguían órdenes de lo que fuera. De lo que fuera. Okay. Y incluso hay una frase que dijo uno de los acusados que se llama Adolf Eichmann, uno de los diseñadores de las cámaras de muerte, wow, de los campos de concentración, que él decía: acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. Wow, eso es fuerte. Con respecto a que él decía que él simplemente seguía órdenes. Todo un debate. Todo un debate. Entonces el buen Stanley Milgram, después de observar los juicios de Nuremberg, se quedó con la pregunta. Él, al ser psicólogo, él quedó con la pregunta que realmente seguimos órdenes sin cuestionarlas. A la autoridad, por decirlo así. así. La autoridad es la que siempre va a estar por encima de nosotros. Entonces él, siendo ya psicólogo, diseñó un experimento para demostrar sobre los alcances de la autoridad. Esto ocurre en 1961, este experimento, en la Universidad de Yale, allá en Estados Unidos. Y, bueno, recluta voluntarios poniendo un rótulo en una parada de autobuses. Vean qué rudimentario el asunto, ¿verdad? Pone el rótulo donde ofrece $4 por participar en un estudio sobre memoria y aprendizaje. Es lo que denota. Los participantes fueron personas entre 20 y 50 años. Algunos recién graduados de secundaria y otros con doctorado universitario, todos de diferente nivel socioeconómico. Se habla de 40 personas, alrededor de 40 personas para este estudio. El experimento de Milgram requería que fuera bien variada la cantidad de personas y la población. El experimento realmente era muy simple. Tiene sus variantes que vamos a hablar más adelante, pero el experimento era muy simple. Se le decía al voluntario que tenía que agarrar un papel de una caja para determinar el puesto que iba a tener, ¿verdad? Si iba a ser profesor o si iba a ser alumno. Recordemos que a ellos se les decía que iban a estar involucrados en un experimento, pero
que era un experimento sobre Memoria y aprendizaje. Entonces, cuando el voluntario sacaba el papel decía que iba a ser profesor y el otro alumno. Al alumno se le ponía en una habitación con cámaras. Las cámaras es importante porque era para que las personas no pudieran negar después que no hicieron lo que hicieron y que todo estaba filmado. Y el profesor estaba en otra habitación. El profesor tenía que decir un juego de palabras que el alumno tenía que memorizar. Iba en parejas. Las palabras iban en parejas. Por ejemplo, yo le decía casa, mesa. Entonces, cuando yo te repetía a vos casa, vos me tenías que responder mesa. Exacto. Esa era la respuesta correcta. Esa era la respuesta. El alumno que estaba en la otra habitación, lo sentaban, lo amarraban y le ponían un electrodo en la mano. En la mano. Ese electrodo le decían al profesor que tiraba un voltaje de 45 voltios y que iba aumentando hasta llegar a los 450 voltios. Ok, por decirlo así, la primera equivocación era de 45, si seguía iba aumentando hasta llegar a los 450 voltios. Una cocina, ¿cuántos voltios tiene, chamo? Tiene 240 voltios. 40 voltios. 240 voltios. Ok, prácticamente era casi tener 2 cocinas a cada mano y soltarte un voltio si llegabas al final. Eso era lo que indicaba el experimento, para que la gente se dé una idea de la cantidad de voltaje que iba a recibir el individuo ya en su última equivocación. Ajá. Y iba a ir aumentando conforme se fuera El límite era 450 voltios. Hasta ahí se llegaba. Hasta ahí se llegaba. Al profesor, ¿verdad? Al voluntario que le tenía el papelito de profesor, le ponían el electrodo un momentito para que él sintiera la electricidad. Los 45 voltios. Los 45 voltios, para que él sintiera lo que el otro iba a experimentar. Lo que el otro iba a experimentar. Entonces, a la par del profesor, iba a estar un investigador que tenía una gabacha y que iba a estar tomando apuntes de lo que estaba pasando. Este investigador era también parte de los reclutados. No, era un investigador. Era un investigador. ¿Verdad? Okay. Entonces, empieza el experimento, ¿verdad? Inicia normal, repite las palabras el profesor, el alumno empieza a decirlas y empieza a equivocarse. Claro. En cierto punto el alumno entonces él aprieta el botón. Las primeras descargas pega un grito. Pero conforme las descargas van aumentando, los gritos van aumentando. Claro, hay dolor. Hay dolor. Y conforme sigue aumentando, se sigue equivocando y las descargas siguen aumentando. Wow. Cuando llega a cierto punto, muchos de los profesores le cuestionaban al investigador. Sigo. Y el investigador le decía, siga. Claro, es parte del experimento. Había un contador en una esquina que decía la cantidad de voltaje del experimento. Entonces se veía cuánto iba aumentando la carga. Cuando llegaban a 300 voltios, el alumno se desmayaba y no podía contestar las preguntas. Claro. El investigador le decía al profesor, continúe. Pero no puede responder. Aunque esté desmayado. Aunque esté desmayado, continúe. Y le seguía. No, yo me imagino que, a ver, se desmayaba, seguramente balbuceaba algo que era totalmente incorrecto. Tome, se ganó los 450 voltios porque no me importa el estado en el que está, porque estoy prácticamente siguiendo una orden. Ahora, ¿cuál era el fin de esto? O sea, yo solo veo gente electrizando gente. Ahora bien, aquí viene el twist de todo esto. Hay un truco ahí. Hay un truco en todo esto que es importante saber. Y es que el único voluntario y el único que está dentro del experimento es el profesor. Tanto el alumno como el investigador son actores. Ajá. Entonces, la electricidad realmente no existe. Es un actor que sigue
pegando gritos y todo eso, pero es un actor, pero el profesor, el que hace el profesor, no lo sabe. Y el investigador es otro actor que si su misión es seguir impulsando a que el profesor siga enviando impulsos eléctricos hacia el alumno. Entonces, ¿qué estaban intentando probar aquí? O sea, que estaban experimentando. Lo que estaban tratando de medir era al profesor, al que tenía el rol de profesor, si era capaz de detenerse en algún momento o llevar las órdenes hasta el final. Y también se quería investigar sobre las figuras de autoridad. ¿Qué tanto una persona con figura de autoridad puede influenciar a que otros hagan actos que incluso pueden ser perversos? En este caso, el experimento, en todos los casos, la persona en algún punto le preguntó o cuestionó momentáneamente si continuaba. Y cada vez que eso pasaba, había que el profesor tenía que darle 3 respuestas. Continúe, por favor. Si volvía a preguntar, él le decía, el experimento requiere que usted continúe. Es una orden, prácticamente. ¿Verdad? Si volvía a cuestionar por la tercera vez, esa le decía, es absolutamente esencial que usted continúe. Se le pagaron $4 para que usted continuara. Y si la persona se ponía enérgica de que no quería continuar, el investigador, el que tenía la gabacha, le decía, usted no tiene opción alguna, debe continuar. En ninguno de los casos, bueno, hubo un porcentaje que... Hay resultados. Te voy a hablar tal vez de los resultados para tenerlos en números para que la gente se dé una idea. El 65% de los participantes, 26 de 40, aplicaron la descarga de 450 voltios. O sea, llegaron hasta el final. Recordemos que a los 300 voltios, el actor... Estaba desmayado. Que hacía de alumno, se desmayaba. Estaba inconsciente. O sea, yo me imagino que en algunas ni respondió en parte de su actuación, en algunas seguro balbuceaba y tome los 450 voltios. Estamos hablando que más de la mitad dio los 450 voltios. También hay que recordar que el alumno que hacía el actor que hacía de alumno pedía que por favor detuvieran el experimento. ¡Por favor! Sí, claro. Detengan el experimento. Y aún así, el experimento seguía. Vea otro dato interesante. Todos los profesores se detuvieron en cierto punto, absolutamente todos, y cuestionaron el experimento. Ahí sí sucedió algo. Pero en todos los casos, el que hacía de investigador, el actor que hacía de investigador, los presionaba. Y ellos continuaban. Ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. Nadie. O sea, el impacto tal vez fue el desmayo, pero los de 45, los de 100, los de 200 voltios, no tengo problema con aplicarlos. A pesar de que hay una súplica desde tal vez los 45 voltios que se detengan. Es impactante. Es impactante como una figura de autoridad te puede llevar hasta el final, hasta los 450 voltios, usando esta metáfora, por ejecutar una orden. Ahora, una pregunta. Esta gente que estaban reclutando para aplicarlo, no tenían idea de lo que esa electricidad suponía para la persona. Ellos sabían Hay un tema como de ignorancia, digamos, de, bueno, yo voy a hacerle caso a esta persona que tiene una gabacha. Eso que vos estás diciendo, Fede, como siempre, es muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Fede. Qué chaval lo más interesante. Habla sobre las figuras de autoridad y los signos y símbolos de autoridad. Porque el experimento Milgram también tuvo variantes, que ahorita vamos a hablar de las variantes. Ellos, como tenían un investigador a la par, que seguían el experimento. Si el investigador, que es el que lleva a la cabeza esta cuestión, no lo detiene, ¿por qué lo voy a detener yo? Muchos se cuestionaron eso. Lo cuestionaron, lo hicieron saber, pero ejecutaron. Pero siguieron ejecutando hasta llegar a los 450 voltios. Chamo, vea, en la Universidad de Yale, en el campus, hicieron una encuesta para que los estudiantes opinaran.
En el mismo momento histórico que se estaba haciendo el experimento. Totalmente. Era una encuesta que acompañaba el experimento. Totalmente. Y les preguntaron si iban a detener el experimento, si no, qué pensaban sobre qué creían que iba a pasar sobre este experimento. Y la mayoría dijo que el profesor no pasaría de los 130 voltios. Es decir, había fe de que el profesor no ejecutara. De hecho, muchos creían que cuando usted llegaba a los 130 voltios, muchos se iban a detener y iban a decir, ya no sigo. Que se iban a revelar ante el experimento, los 130 voltios. Pero no fue así. No. Entonces, el experimento empezó a mostrar que las figuras de autoridad pueden influenciar el comportamiento de alguien que esté bajo su cargo. Se puede decir, entonces, volviendo a los juicios de Nuremberg, que había algo de razón, o por lo menos justificación suena muy fuerte ante algo tan atroz, ¿verdad? Pero desde la psicología, seguir una orden te puede llegar a tomar decisiones con consecuencias fatales. Claro. Pero muy interesante, el experimento de Milgram se ha llevado a cabo muchísimas veces, en diferentes universidades, en diferentes momentos históricos, con diferentes poblaciones, y ha dado números muy parecidos. Pero el experimento de Milgram, Milgram hizo variantes en el experimento. Por ejemplo, una de las variantes era que el investigador no anduviera gabacha. Entonces, eso influenció a que muchos cuestionaran directamente el experimento y le dijeran, ¿qué está pasando aquí? Y le decían, es que yo soy el investigador. Entonces, volvía a su figura de autoridad y continuaban con el experimento. Chamo, en otra de las variantes, el investigador, sin gabacha, decía que era un alumno. Entonces, el que estaba haciendo el experimento, ahí mismo detenía la cuestión. Porque él ya desvalidaba al otro. Dice, usted es un simple estudiante, no podemos continuar con esto. Y muchos lo detenían ahí mismo. Ahí hablamos del símbolo. Ahí hablamos del símbolo. Chamo, ahora yo también me pregunto, ¿por eso vos insistías que nos pusiéramos gabachas para el podcast? Para vernos no solo hermosos, sino y generar autoridad. Autoridad, wow. Sí, por eso yo no tengo gabacha. Es que vos sos demasiado hermoso. Por eso la ausencia de tu gabacha. Y por eso no te vemos en cámara. Vea, Chamo, es un clásico esta investigación, me parece una investigación muy bien presentada, ya haciendo como el análisis, muy limpia es un sentido, se le está comunicando que está en un estudio, obviamente hay una especie ahí de giro, por lo que tratan de demostrar, pero los resultados de Milgram siguen siendo impactantes. Claro, ahí él escribió un libro, ¿verdad? Con los resultados, con las diferentes variantes del experimento. Voy a hablarles rápidamente de las otras variantes. En una de las variantes, que se les decía que había una figura de autoridad competente, que era el que llevaba la gabacha. En otros no llevaba la gabacha. En otros se le decía al profesor que las descargas no eran ni letales ni eran graves. Entonces, él seguía tranquilamente. En otro decían de que el experimento estaba avalado por la Universidad de Yale. Entonces, como era un experimento de una universidad tan prestigiosa, lo continuaban, ¿verdad? En otros les decían que el profesor o el alumno podían cambiar en cualquier momento. Entonces eso también cambiaba los resultados, porque a vos te daba miedo de que te pusieran del otro lado. Entonces tratabas de detenerlo antes de que te pusieran del otro lado. Claro, es que también te daban ciertos datos como este. Si yo veo un estudio y digo, una universidad tan prestigiosa como Yale lo está avalando, es porque tengo que continuar. Claro, o si te dicen, ves que el tipo está pegando gritos a los 200 voltios y te dicen, ahorita vas vos, vos decís, mejor detengo el experimento aquí. Claro. Porque si veo ese pegando gritos, yo voy también a pegar gritos. Sí, totalmente. O el hecho de que la presencia de una figura de autoridad y decir, esta persona la tienes que seguir porque él está preparado para seguir el experimento.
te sentís como, ¿quién soy yo para cuestionar? Yo nada más vine a corroborar y a tocar un botón y a descargarle cosas a la otra persona que está del otro lado. Muy interesante. Sí, muy interesante. E incluso algunos de los resultados revelaron que a las personas les decían, te vamos a aumentar el dinero. Eso te iba a preguntar si el dinero era una de las cosas que cambiaba en el experimento. Sí, fue una de las variantes y también eso influyó a que muchos continuaran. En esa época, bueno, $4 al tipo de cambio, ¿verdad? Etcétera, a la inflación, ¿qué pueden ser? Unos $10 hoy en día. Dato curioso, muchachos, según el US Inflation Calculator, que encontré rápidamente en Google, Muy bien. ¿verdad? Dice que en 1960, $4 corresponderían a $41 con Wow. 18 centavos hoy. Bueno, yo ya ahí lo pienso, chamo. No, broma. Bueno, depende a quién. No, tampoco. Pero no, $40. O sea, Sí. en ese momento era bastante dinero para estudiantes, tal vez universitarios, para personas de escasos recursos y no cuestionaba. Creo que sí era una variable, Fede, respondiendo a tu pregunta. Claro, el dinero, de hecho, fue una de las variables para continuar en muchos casos el experimento, ¿no? Cuando les aumentaban el dinero, ahí seguían electrocutando Bueno, al ¿cuánto pobre. me da por 600 voltios? Exacto. ¿Verdad? Tal vez llegó más de uno por ahí. Podemos decir entonces que el gran resultado de este experimento o la gran conclusión es que los individuos seguimos lo que son las figuras de autoridad, seguimos órdenes y podemos ser capaces de no cuestionar esas órdenes. Claro, y lo vemos en las estructuras militares, Ujú, donde los soldados están obligados, ujú. no solo por una cuestión de jerarquía, sino por una cuestión de la estructura misma que se ha diseñado a seguir las órdenes del superior. Muy, muy interesante. Gente, de verdad, uno de los casos, un clásico. Cada vez que hablo de este caso, descubro cosas nuevas. Habían detallitos que no me acordaba y muy interesante de conocer. Gracias, Chamo, por esta información y gracias, Fede, por participar y darnos también datos socioeconómicos y más bien de la economía y cómo está la inflación. Ya me preocupó también. Bueno, les agradecemos a todos los oyentes. Les recordamos seguirnos en nuestras diferentes redes, dejarnos sus comentarios, hacernos sus observaciones. Si quieren que hablemos de algún caso en específico, que nos lo escriban, o si tienen algo llamativo que comentar con las demás personas. Queremos saber que ustedes, si hubieran continuado con el experimento o no. Sí. Que dejen su comentario y que nos sigan, activen las notificaciones, ¿verdad? Le agradecemos también a Caramba. Caramba CR, aquí es donde estamos grabando. Ustedes nos escuchan gracias al sonido de Caramba y quienes nos observan en YouTube, este es el set donde también ustedes pueden venir a grabar. Busquen a Caramba CR en Instagram y van a tener toda la información. También búsquennos en YouTube, Spotify. Estamos saliendo prácticamente los miércoles. A partir de las 5 o 6 de la tarde ya está arriba el episodio. Vean los episodios anteriores y como dijo Chamo, nos gustaría saber si ustedes seguirían con el experimento o cuál es su límite de voltios también. Si tienen temas, por favor, denlos a conocer. Somos la Ratica de Skinner. Volvemos en la próxima. Nos vemos.